A continuación vamos a explicar el proceso de cómo transformar un número decimal exacto a su formato racional y también cómo transformar un número decimal infinito periódico a su forma racional. Comencemos con los números decimales exactos. Como su nombre lo dice, decimal exacto, esto significa que estos números en especial tienen solamente una cantidad determinada de cifras decimales. Por ejemplo, 4,12 tiene dos cifras, el 1 y el 2. Entonces, este número es decimal exacto, no tiene más cifras decimales. Este otro, 6,4, tiene una única cifra decimal. Por eso se llaman decimales exactos. Sus cifras decimales, después del punto decimal o después de la coma, sus cifras se pueden contar. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, pero siempre van a ser una determinada cantidad de cifras decimales. Por eso se conoce como decimal exacto. Ahora, los números decimales infinitos periódicos son aquellos que sus cifras decimales son infinitas. Por ejemplo, aquí 3, 3, 3 y estos puntos suspensivos indican que el 3 se sigue repitiendo en el infinito. A este número se lo conoce como decimal infinito periódico. Más adelante, cuando lo transformemos a su forma racional, nos vamos a dar cuenta por qué es un número infinito periódico. Lo mismo que estos dos, cuando hagamos el proceso de la división, primero lo vamos a transformar a su formato racional y luego vamos a comprobar, vamos a hacer el cociente de ese número racional para comprobar que evidentemente nos da 4,12. Comencemos. Para transformar este número decimal exacto a su forma racional voy a hacer lo siguiente. Lo primero que debo hacer es contar el número de cifras decimales que tiene. En este caso aquí miramos que tiene una cifra y dos cifras. Esas dos cifras me van a representar, en este caso, dos ceros para lo que voy a hacer. Bueno, lo primero que hacemos es, bueno, voy a escribir el número 4,12 dividido entre 1. ¿Qué pasa cuando yo divido entre 1? Cuando yo divido entre 1, el número no se altera. Usted dice 5 dividido para 1, 5. 10 dividido para 1, 10. 20 dividido para 1, pues 20. En este caso, 4,12 no es la excepción. 4,12 dividido entre 1, pues me va a dar 4,12. Pero no hago el cociente, simplemente lo indico o lo escribo de forma racional. Este número trato de escribirlo de forma racional. 4,12 dividido entre 1. Pero ahora lo que voy a hacer es correr esta coma que está aquí, la voy a colocar al final del 2. Entonces la voy a correr estos dos lugares. Primero aquí, primero salta el 1, luego salta el 2 y la coma quedaría aquí en este punto. Entonces vamos a borrar esta coma de tal manera que yo la quito de aquí y la voy a colocar ahora en esta parte. 4,12 y a partir de ahí hay ceros. Entonces, como corrí la coma dos lugares, esos dos lugares me representan estos dos ceros que están acá. Esos dos ceros se los voy a agregar aquí al 1. Entonces aquí le voy a agregar un 0 y el otro 0 porque corrí dos espacios la coma. Ahora, estos ceros que están después de la coma son insignificantes. No tiene sentido dejar el número escrito de esa manera. Por lo tanto, mi número quedaría 412 dividido entre 100. Y ese sería el formato racional. Pero a este número falta simplificarlo o falta expresarlo en la forma, en la fracción irreducible. Yo lo que tengo que hacer es simplificar tanto el numerador como el denominador. Como estos dos números son pares, en el numerador hay un número par y en el denominador hay un número par, pues le puedo sacar la mitad. La mitad de 412 sería 206. La mitad de 100 sería 50. Siguen siendo números pares, 206 y 50. Voy a seguirle calculando la mitad. Entonces la mitad de 206 sería 103. La mitad de 50 sería 25. En ese caso ya tendría mi fracción irreducible que sería 103 sobre 25. Ya no le puedo sacar mitad ni tampoco le puedo sacar quinta a estos dos números porque el de arriba no tiene quinta. Bueno, en este caso ya no puedo simplificar más, 103/25 avos. Ahora ese 103/25 avos lo voy a hacer por aquí en un ladito. 103/25 avos. Si yo hago el cociente voy a obtener este número decimal. 103 para 25 me alcanza 4, 4 por 5, 20, a 23, 3, llevaría 2, 4 por 2, 8 y 2, 10, a 10, 0. Ahí termina la división con residuo, pero a partir de aquí voy a sacar decimales. Aumento un 0, 30 para 25 me alcanza a 1, 1 por 25, 25 a 35,
Le aumento un 0, 50 para 25 me alcanza 2, 2 por 25, 50, a 50, 0. Mire que obtuve el mismo número que está acá arriba, que es este 412, que es el número decimal exacto. Por eso este número es decimal exacto y su forma racional sería 103/25. Ahora miremos este otro, 6,4. 6,4 solamente voy a correr un lugar la coma hacia la derecha y eso me va a representar un 0. Entonces 6,4 lo voy a dividir entre 1 y ahora voy a correr esta coma un lugar. O sea, voy a saltar la coma hacia acá, después del 4. Entonces aquí colocaría la coma, tendría que borrar yo esta coma de aquí, porque ya la corrí. Me quedaría 64,0, 0. Y como corrí un lugar hacia la derecha, este 0 se lo voy a agregar aquí al 1. Me quedaría 64/10. Estos ceros ya son insignificantes, por lo tanto me quedaría 64/10. Y 64 y 10 son números pares, por lo tanto les puedo sacar la mitad. La mitad de 64 es 32, la mitad de 10 es 5. Cuando llegue a 32 quintos ya no lo puedo simplificar, por lo tanto este corresponde a la forma racional de 6,4. ¿Sí? Esta es la forma racional. Cuando yo hago este cociente, 32 dividido entre 5, me voy a dar cuenta de que evidentemente me da 6,4. 32 para 5 a 6, 5 por 6, 30, a 32, 2. A partir de aquí se termina la división con residuo. Aquí voy a sacar decimales, aumento un 0. 20 para 5 me alcanza 4, 5 por 4, 20, a 20, 0. Cuando el residuo es 0, el decimal es exacto, como en estos dos casos. Mire, me sobró 0 aquí y me sobró 0, o me dio residuo 0 y residuo 0. Cuando da residuo 0 se llama decimal exacto. Por eso es ese nombre que tienen estos dos números. Bueno, ahí hemos explicado cómo transformar un número decimal exacto a su forma racional. Esta es la forma racional. Ahora vamos a proceder para este otro número, para 9,333333333. Ese es un número decimal infinito periódico. Lo primero que debo hacer es asignarle una letra a ese número 9,333. Entonces yo voy a utilizar la letra F, va a ser mi letra variable. La F es igual a 9,333 y punto suspensivo, que indica que se repite el 3 en el infinito. Además a este F le voy a colocar el número 1, aunque eso no se usa mucho en el álgebra, pero yo lo voy a colocar simplemente por ser la primera vez para que lo entiendan. Ahora, como este es un número decimal infinito periódico, voy a hacer lo mismo que hice con los decimales exactos, correr un lugar la coma, ¿sí? La coma está aquí y la voy a correr aquí, al siguiente número 3, o sea, solo un lugar. Como en este caso el periodo es un único número, que en este caso es el 3, solamente la voy a correr un lugar. 9,3 voy a correrlo hasta aquí, hasta donde diga 93. O sea, cuando yo muevo la coma aquí, me quedaría 93.3. Entonces hagámoslo en el siguiente paso. Entonces me quedaría 93,3. Ahí la he corrido un lugar. O sea, la coma la he corrido de este punto, la corrí a esta posición. Aquí donde estoy tocando con la manito, a esta posición. La corrí un lugar. Y ese lugar me representa, cuando yo la muevo a un lugar, o sea, la muevo, la coma la muevo aquí. Hagámosle la flechita ahí. Eso me representa que voy a colocar un 0 aquí, a este 1. Entonces, como era 1F, ahora va a ser 10F porque le corrí un lugar la coma. Si yo tengo que correr dos lugares, que en este caso no lo es, pero si tengo que correr dos lugares, sería 100F. Si corro tres lugares, sería 1000F. Si corro 4 lugares, sería 10.000F. Si corro 5 lugares, 100.000F y así sucesivamente. Bueno. Pero eso depende del periodo. En este caso, como el periodo es solamente un número, una cifra que se repite, en este caso el 3 es el único que se repite, por lo tanto solo voy a correr un lugar. ¿Cómo puedo representar esto de otra manera? Ahora, antes de hacer esa representación, voy a restarle a este número más grande, que es 10,f, le voy a restar o le voy a sustraer el número más pequeño, que es 1f. Entonces lo voy a colocar de esta forma. 10f es igual a 93,3 y a este le voy a hacer una rayita para indicar que es la cifra que se repite, 333. 1f es igual a 9,3 y la rayita para indicar que se repite. Siempre las comas deben estar alineadas, las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas, las unidades de 1000 con las de 1000, etcétera, etcétera. Y las cifras decimales también deben estar alineadas, ¿no? La primera cifra decimal, que en este caso corresponde a
a una décima, la debemos colocar así en ese orden, luego las centésimas, luego las milésimas, etcétera. En el caso de que el periodo fuese en 3 números diferentes. Bueno, entonces ahora le voy a restar, en este caso le voy a restar el número más grande, que es este, al número más grande 10F, le voy a restar el número más pequeño, que es 1F. Hacemos una resta tradicional. 10F menos 1F me daría 9F. Y miren lo que sucede aquí con el periodo. 3 menos 3, 0. Todo esto va a dar 0 en el infinito. O sea, aquí los puntos suspensivos se acaban y queda 0, 0, 0. Ahora hacemos esta resta. 3 menos 9 no se puede realizar, entonces este 3 le pide prestado una unidad al 9, me queda en 13, 9 menos 13 me daría 4, y este que le prestó una unidad me quedó en 8, por lo tanto aquí baja el 8, 84. Ahora vamos a colocar esto, bueno, lo que obtuve, 9F es igual a 84, ya porque este 0 ya no lo tengo en cuenta, ¿sí? Entonces me queda simplemente 84, y la coma pues también la omitimos en este paso. Ahora voy a despejar F. Simplemente para despejar F quiere decir que voy a dejar la letra F solita a este lado izquierdo de la igualdad. Entonces para quitarle el número 9, este 9 que está aquí, ¿sí? Para eliminar este 9, simplemente divido entre 9. Y si divido entre 9 este lado de la igualdad, también lo debo hacer al otro lado de la igualdad. Recuerden que eso es una regla de las ecuaciones o de las igualdades. Lo que yo le haga a un lado de la igualdad, se lo debo hacer también al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, aquí como lo dividí entre 9, entonces el otro lado también lo divido entre 9. Ahora sí puedo eliminar este 9. No es que lo elimine, sino que al dividir 9 entre 9 me da 1, y 1 por F me quedaría F, ¿sí? O simplemente pues ya me queda la letra F. Y 84 novenos. Ese es el número racional que hemos obtenido al transformar 9.33 a su formato racional. Pero este número de 84 novenos lo podemos también simplificar. Mire que 84 es múltiplo de 3 porque 8 más 4, 12. Al sumar las cifras 8 y 4 me da 12, me da un múltiplo de 3. Ese es el criterio de divisibilidad por 3. Por lo tanto, a 84 le puedo sacar la tercera, y a 9 también le puedo sacar la tercera porque 9 es múltiplo de 3. Entonces la tercera de 9 es 3 y la tercera de 84 sería, hagámosla por acá, 84 dividido para 3, nos quedaría 3 por 2, 6, a 8, 2, 24, 24 para 3, 3 por 8, 24, 24, 0, nos quedaría 28 tercios. Por lo tanto, el número o la fracción irreducible es 28 tercios. Siempre tengo que dar respuestas simplificadas. Ahora comprobemos si ese 28 tercios evidentemente nos da 9,333. Y ese es el concepto de decimal infinito periódico. Es 28 dividido para 3. 28 para 3 me alcanzaría 9. 9 por 3, 27, a 28, 1. Ahí terminaría la división con residuo 1. En este caso, división con residuo. A partir de aquí, comienzo a sacar decimales. 10 para 3, aumento un 0, pues aquí en esta parte 10 dividido para 3 me quedaría a 3, 3 por 3, 9, a 10, 1, vuelvo a sacar otra vez otro decimal, 10 para 3, a 3, 3 por 3, 9, a 10, 1, vuelvo a sacar 3 por 3, 9, a 10, 1, a 3, 3 por 3, 9, a 10, 1, y bueno, esta división nunca termina. Aquí voy a aumentar otra vez 10 y vuelve a dar a 3, puntos suspensivos, y aquí puntos suspensivos. Por eso este número es un número decimal infinito periódico, ¿sí? Decimal infinito periódico. También este número es conocido como número decimal puro. ¿Y qué significa decimal puro? Pues que tiene una cifra que se repite desde el punto decimal. Es también conocido como decimal puro. Aquellos números, por ejemplo, como coloquemos otro ejemplo de decimal puro, 12,45, 45, 45. Mire que después de la coma siempre se repite 45, 45. Puntos suspensivos. También es un número decimal infinito periódico y también se le puede llamar a este decimal puro. Estos simplemente son decimales exactos, no se vayan a confundir. Bueno, yo creo que con ese material pueden seguir estudiando este tema y hacer unos cuantos ejercicios. Nos vemos en la próxima.